Bienvenido a este nuestro programa. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Muchas gracias por dejarme compartir contigo la palabra profética. Ha sido un tiempo maravilloso, hermano, hermana. También quiero darte las gracias en este momento, tomarme este tiempo para darte las gracias por las llamadas, darte las gracias también porque hay gente en la ciudad orando por el ministerio. Wow, sabes que eso llena mi corazón cada vez que alguno de ustedes intercesores me llaman y me dicen, Dios nos ha puesto a orar por usted. Eso realmente ha llenado mi corazón. Quiero darle las gracias públicamente porque es como hombres y mujeres como ustedes que el ministerio puede sostenerse, por hombres y mujeres que saben pagar el precio de la oración. Durante nuestro tiempo de programa, hermano, hermana, tenemos una línea de oración abierta. Es el 713-408-3068. Hay gente esperando por tu llamada. Nuestro deseo, nuestro corazón es ministrarte, es poder traer una palabra revelada a tu vida, una palabra en la cual puedas caminar, una instrucción de parte de Dios. Hemos estado mirando cómo gente está siendo restaurada, tenemos testimonios preciosos y en su momento, por cierto, voy a invitar a algunas personas que no son de nuestra congregación, pero que han llamado de otras congregaciones y que han visto transformación en sus hogares, milagros creativos, y vamos a hacer un programa, desde ya te lo digo, vamos a hacer un programa entonces con testimonios de gente que ha estado mirando el programa y que Dios ha estado ministrando a sus vidas a través de esta palabra. Si quieres saber de nosotros como congregación, como ministerio, puedes entrar a nuestra página de internet, es el www.globaladvancedchurch.org. Puedes entrar allí a accesar nuestras predicaciones, enseñanzas, bosquejos, palabra profética, en fin, hay una cantidad de materiales y cosas que pueden ser de muchísima ayuda para ti. También puedes entrar a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, y hay un artículo semanal que escribo que está siendo de mucha bendición para muchas personas y yo sé que también va a ser de mucha bendición para ti. Me gustaría compartir contigo más cercano. Si quieres, puedes dejarme tus impresiones allí del programa, del artículo, y va a ser de bendición para mí sobre todas las cosas, saber que puedo estar tocando tu vida de una manera efectiva en este tiempo. Bien, quiero continuar con mi enseñanza sobre José, sobre los sueños de José. Hemos estado tratando la palabra profética del año 2011. Estamos muy cerca de terminar, apenas vamos a terminar este sueño, este primer sueño en el próximo programa. Ya hoy es el penúltimo programa sobre el sueño de José, luego vamos a tratar el segundo sueño de José y con esto vamos a dar por concluido en cuanto a la estructuración de la palabra profética que he estado compartiendo contigo. Si quieres tener este material, puedes llamarnos por teléfono, ahí está nuevamente, 713-408-3068, y de alguna manera te lo hacemos llegar. Creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Te decía que estamos tratando el primer sueño de José, que se encuentra en Génesis 37, y te hablaba que en este sueño José ve los manojos de sus hermanos postrándose delante de él. Y te enseñaba, te decía, compartía contigo que los manojos hablaban de una cosecha natural, pero también de una cosecha espiritual. Estaban hablando de una línea de tiempo, estaban hablando de un destino en la vida de José. Lo que José en ese momento no alcanzó a entender fue el proceso de Dios en su vida para lograr este destino. Estuvimos mirando cómo José es llevado a Egipto y en el programa pasado estuvimos hablando justamente de esto y me gustaría repasar algunos de los principios, porque una de las cosas importantes que a la mayoría del pueblo de Dios se le olvida es que dentro de lo que es nuestro proceso en Dios para alcanzar nuestro destino en Él, hay todas las cosas, todos los hechos, las personas que conocemos, incluso los lugares donde estamos, ya ha sido orquestado por Dios. Es algo que Dios ha preparado desde antemano. Dios en su naturaleza tiene características que son interesantes. Una de ellas se llama omnisciencia, es decir, que Dios conoce todas las cosas desde el principio. A Dios nada lo toma por sorpresa, hermano o hermana. Esta es una enseñanza que tú y yo necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele.
Todas las cosas en nuestra vida, aun aquellas que parecen terribles, las utiliza Dios para nuestro beneficio, para que alcancemos nuestro propósito en Él. José fue vendido, José fue seducido, José, aunque no cayó en la seducción, fue llevado a la cárcel injustamente, calumniado, tuvo que hacer trabajos terribles, pero Dios cumplió el destino en la vida de este hombre. Lo colocó. Y decía yo, 3 niveles encontramos en su propia palabra en Génesis 45. Dice, lo coloca como padre de Faraón. La palabra allí, padre, tiene que ver con protector. Lo coloca como gobernador de su casa, como el señor de su casa, que es la palabra Adón, que significa contralor. Y en tercer lugar, como el gobernador de toda Israel, que tiene que ver con el que domina. Y te decía que son 3 niveles que la iglesia de Cristo tiene que recibir en este tiempo por revelación. Nosotros hemos sido llamados a ser padres de esta tierra, no de los sistemas, porque los sistemas van a ser destruidos, pero la tierra, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Tiene que ver con personas, hermanos. Una generación sin padres que necesita padres naturales y espirituales con el corazón de Dios, que puedan volver el corazón de esos hijos a la prudencia de los justos, como está escrito en la profecía del libro de Lucas. Hombres y mujeres que entendamos que hemos sido llamados a administrar de manera sabia los recursos que el Señor nos está entregando. Sabes, estamos viviendo tiempos difíciles, pero la iglesia de Jesucristo ha sido llamada a formar Josés que sean colocados en diferentes lugares, en diferentes aspectos de la vida de una nación, hombres y mujeres con un corazón íntegro que pueden gobernar con justicia y con juicio. Estamos mirando sistemas de gobiernos que parecían inquebrantables, los estamos viendo caer, pero ¿dónde están los hombres y las mujeres de Dios que van a tomar esas posiciones de gobierno, que no se corrompan y que no permitan que ese sistema mundanal los permee? Estamos cansados, y lo decía en varios programas, hermanos, de ver hombres y mujeres promocionados, pero que al poco tiempo entonces se corrompen como la gente del mundo. Hombres y mujeres promocionados en el área de las artes y al poco tiempo escuchamos sus canciones sin el nombre de Jesús porque ellos tienen que vender más discos. Hombres y mujeres promocionados en el área de la política y al poco tiempo entonces encontramos con que están igual que los demás corrompiéndose con el dinero. Y así pudiéramos mencionar hombres y mujeres que han sido colocados en el área educativa, pero que entonces tienen tanto temor de hablar de Cristo en la escuela porque van a perder el trabajo. Pero este es el tiempo donde Dios está levantando verdaderos Josés, hombres y mujeres con un corazón para Él, un corazón que quiere establecer el reino de Dios y que por encima de las circunstancias, por encima de las adversidades, pueden establecer al Rey de Reyes y Señor de Señores como el único soberano que gobierna sobre el cielo y la tierra. Dice que José fue llevado a Egipto, y te decía que Egipto es una palabra en el hebreo, Misraín, que significa alto y bajo. Pero esta palabra viene de una raíz primitiva que tiene que ver con una aflicción que va encerrando, que va sitiando a la persona. Y sabes que así operan los sistemas del mundo. Nosotros vamos entrando al sistema y todo parece muy bonito. Todo parece, bueno, es que este es un problema casual. Y de repente nos damos cuenta que el mundo empieza a encerrarnos, que el mundo empieza a poner cadenas. Esta es la razón por la cual hay adicciones. Los hombres, nuestros hombres de Dios, de repente simplemente empiezan complaciéndose con ver donde no tienen que ver, y de repente cuando se dan cuenta están encerrados, están atados por espíritus de lujuria, por espíritus de lascivia, por espíritus de homosexualismo, por espíritus que han venido y corrompen los valores morales y espirituales que han sido sembrados por la palabra en sus vidas. De la misma manera, no solamente hablemos de los hombres, te encontramos mujeres en este momento caminando igual que cualquier mujer del mundo. Y no estoy hablando, y quiero tomarme este momento para decirte, no estoy hablando ni de pintura en la cara, ni de pintura en el pelo, porque en el nombre de Jesús es importante que tú rompas ese paradigma creyendo que la mundanalidad tiene que ver con eso. La mundanalidad tiene que ver con la lengua, cómo la estás usando, porque probablemente eres una chismosa en la iglesia, probablemente tú eres la persona que más problemas le da a los pastores, porque tú no puedes escuchar una frase fuera de lugar, porque enseguida armas un escándalo, armas un chisme y quemas toda la iglesia con la lengua.
Esa es la verdadera mundanalidad que está haciendo que los hijos no se conviertan al Señor. Porque aunque te bataqueas en la iglesia y hablas mucho en lengua, en la casa eres una chismosa. Pero en el nombre de Jesús llegó el tiempo donde hombres y mujeres como José, porque la tercera cosa es que esa palabra significa, viene de frente. Entendemos que la guerra espiritual mayor se libera es en nuestra mente. Cuando tenemos que cambiar pensamientos, cuando tenemos que traer cautivos nuestros pensamientos a Cristo, cuando mi sistema de pensamientos mundanalizado, porque vengo del mundo o por lo que sea, simplemente quiere gobernarme y hacerme creer que lo que Dios ha establecido, que lo que Dios está diciendo es mentira. Por eso el apóstol Pablo dice que mis armas espirituales no son de este mundo, no son carnales, no tiene que ver con psicología barata que se predica en las iglesias, no tiene que ver con mensajes motivacionales ni humanísticos que están llenando los púlpitos, sino que mis armas son espirituales, son poderosas en Dios, son poderosas en la revelación que tengo de Dios para destruir fortalezas que se han levantado en el conocimiento, en la mente. Por eso el apóstol sigue diciendo en el libro de Romanos, dice que yo tengo que renovarme en mi mente para que yo pueda entender, comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces dice, esto es tu verdadero culto, ese es tu verdadero servicio. El verdadero culto no es, hermano, que vayas con la falda larga a la iglesia todos los días, pero en tu mente sigues teniendo problemas de ataduras, y cuando tienes situaciones difíciles, entonces caes en problemas de incredulidad, porque simplemente no has aprendido a gobernar tu mente. Hombre, en el nombre de Jesús, puedes gobernar tus pensamientos en el nombre de Jesús. Tú puedes traer cautivo tus pensamientos a Cristo y no dejar que te lleven por donde no te tienen que llevar. Eso es Egipto. José, su primera lección fue aprender a gobernar en su mente. Tuvo que aprender dominio propio porque él estaba destinado para la primogenitura. Y yo hablaba en el programa pasado que en Primera de Crónicas 5:1-12 nos habla de la transgresión de Rubén y cómo Rubén pierde la primogenitura. Pero te decía también que esto es parte de lo que es la figura o la sombra de lo que significaba el ministerio terrenal de Jesús y cómo Jesús se convierte en pecado para que entonces nosotros, su pueblo, hoy sus hijos, pudiésemos ser la justicia de Dios en él. Fíjate que ese verso no dice justificados, aunque sí dice el apóstol en otra parte, dice que somos justificados pues para con Dios, porque a través de su sacrificio Él nos justificó. Pero en este pasaje en particular dice que en Cristo, cuando Él se hizo el pecado, cuando se sustantiva, es decir, cuando su naturaleza, su sustancia se convierte en pecado, para que nosotros nos convirtiéramos en la naturaleza de justicia de Dios en Cristo. Esto es bien importante. Y te decía, terminaba el programa pasado con la bendición de Jacob sobre José. Y quiero volverla a leer porque hay varios puntos aquí que son sumamente importantes. Y quiero que por favor vayas en tu Biblia a Génesis 49:22 en adelante. Y fíjate cómo le dice Jacob a José, dice: rama fructífera es José junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de una capacidad para fructificar aún en medio de tiempos difíciles. Y lo vemos cumplido en su ministerio. En el tiempo de mayor escasez, en tiempo de hambruna en todo el mundo conocido, José fue el hombre más próspero de toda la tierra. Y con su palabra las naciones, no solamente Egipto, pero todas las naciones de la tierra fueron sustentadas, incluyendo la nación de Israel, que se funda o se fundamenta o inicia en lo natural a causa del trabajo de José. Dice verso 23, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Me encanta este pasaje y déjame decirte por qué. Porque muchos de nosotros, como José, hemos tenido que vivir procesos amargos, procesos difíciles, procesos donde hemos vivido la calumnia, donde hemos sido asaeteados por lenguas que son, Dios mío, viperinas en el nombre de Jesús en la misma iglesia. Bueno, si lo vemos, ¿quiénes fueron las lenguas viperinas en contra de José? Sus propios hermanos. Déjame decirte, fueron las saetas en las manos del enemigo para saetear a José. Y asimismo tú, hermano, hermana, probablemente tú has tenido que vivir la calumnia, el proceso de injurias dentro de la misma iglesia.
Pero fíjate que aquí dice, le causaron amargura. Cierto, la circunstancia lo crea, pero José aprendió a perdonar. José aprendió a mantener un corazón limpio. Dice que sus brazos no se debilitaron a causa de ¿quién? Del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, que es la roca de Israel. Aquí está, yo estoy utilizando la versión amplificada, porque es importantísima. ¿Dónde está el sustento? ¿Dónde está el socorro? David lo dice, ¿de dónde viene mi socorro? Entonces antes dice, yo voy a alzar mis ojos a los montes. ¿Cuáles son los montes, hermano? ¿Sabes que los montes a mí me hablan de problemas? Yo voy a ver las circunstancias, yo voy a ver las adversidades, yo voy a ver aquellas cosas que se presenta delante de mí y que se convierte en un impedimento. Dice, pero ¿de dónde viene mi socorro cuando yo veo las angustias? ¿De dónde viene mi socorro cuando veo lo imposible? ¿De dónde viene mi socorro cuando yo veo el obstáculo? Pues mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No va a permitir que mi pie resbale, no va a permitir que yo me caiga. En el nombre de Jesús, yo quiero ministrar esta palabra a tu vida en este momento. Sigo leyendo en Génesis 49, en el verso 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones del pecho y del vientre. A mí este verso me impresiona terriblemente. Aquí está diciendo que la bendición para José iba a venir no solamente del cielo, pero aún de las circunstancias que el infierno quería orquestar en contra de su vida. En el nombre de Jesús, hermano, hermana, no estés diciendo, ay, ¿cómo estás? Aquí estoy en lucha porque el diablo está golpeándome. ¿Cuándo va a ser el momento que te levantas tú y tomas autoridad sobre el enemigo? ¿Cuándo es el momento que te levantas tú con autoridad y dices, aún el enemigo ha sido colocado para bendición mía? ¿O te parece esta palabra muy difícil de creer? La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Si tú eres llamado para el propósito y conforme al propósito, entonces todas las cosas, aún las más terribles, ayudan para tu beneficio. Todas las cosas son orquestadas para tu bendición, para la bendición de tu familia, para la bendición de tus hijos, para la bendición de tu cónyuge. Verso 26 dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José. Es decir, las bendiciones de Jacob sobre la cabeza de José serían mayores. Y dice, porque fue apartado de entre sus hermanos. Y esto lo enseñé yo en la primera parte de la enseñanza, cuando estaba hablando sobre Sansón, que decía, José fue nazareo para Dios, fue apartado para Dios, para un propósito especial. Ahora bien, atar los manojos, porque dice que ellos estaban, ya acabamos de hablar solamente de que los manojos tenían una postura. Pero ahora veamos el atar los manojos, porque esto nos está hablando de la línea de tiempo y tenía que ver con un tiempo por venir. El sueño estaba revelando el corazón del padre para la cosecha. ¿Qué estamos viendo? Dice que él estaba atando manojo con sus hermanos. Podemos ver ahí que un equipo trabajando juntos, un equipo recogiendo la cosecha. Quiero que escuches esto en el nombre de Jesús. Si tú eres una persona que piensa que puedes trabajar sola o solo, que tú puedes quedarte en tu casa solo y ahí adorar a Dios y hacer el propósito de Dios, estás equivocado. Porque Dios ha levantado es un cuerpo, una iglesia, muchos miembros, pero que son uno solo en visión, que tiene un corazón, el corazón del Padre palpitando. Aquí en el sueño de José dice que aunque los manojos se inclinaban delante de él, todos ellos estaban atando manojos. Está hablando de un equipo. Hemos entrado a un tiempo profético donde nosotros como hombres y mujeres de Dios, y esta es la marca, el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios en esta estación entiende que hemos sido llamados a trabajar en equipo.
Hemos sido llamados a trabajar como un cuerpo. Los ministerios que están pretendiendo permanecer solos, por sí solos, porque quieren su gloria, van a ser como Babel, van a ser desolados, porque entonces confusión viene sobre ellos. Estamos en un tiempo sumamente difícil. Hemos entrado en una coyuntura de tiempo donde tenemos delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, como dijo Moisés al pueblo. Escoge tú lo que vas a hacer. Escoge tú a quién le vas a servir, como dijo Elías al pueblo. Ok, si vale Dios, entonces bueno, sírvale, pero si Jehová es Dios, sírvele con todo tu corazón y desafíate a ti mismo a servirle a Él verdaderamente en un tiempo como este. Estamos en un tiempo donde nuevamente la palabra de Dios a la iglesia en el libro de Apocalipsis, donde tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor, sigue resonando. Dios ha visto nuestra obra, hemos trabajado mucho para el Señor, pero hablar del primer amor habla de la pasión. No es por lo que hacemos, es la pasión por quién es Él. Tiene que ver con una relación íntima con la persona de Cristo, no con su obra. La obra es consecuente al amor que tenemos por el Señor. Estamos en un tiempo donde el trabajar en equipo es la marca de la gente de Dios. Ahora es interesante porque la palabra atar dice que estaba atando manojos. Es la palabra alam, que significa atar rápidamente, y tiene que ver por implicación atar la boca, enmudecer, capturar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el campo, que es la palabra Sadai, que significa dominio, una heredad, un lugar cultivado, pero también un lugar para las bestias. Déjame decirte esto. ¿Cuál es la asignación que Dios te ha entregado para que podamos ver estas dos palabras? ¿Cuál es el lugar de entrenamiento donde Dios te ha colocado? ¿Sabes que uno de los problemas de mucha gente que no puede ser promocionada en este tiempo, el problema no es que no sea gente de Dios? El problema es que en el año 2009, 2010 y este año 2011 corrieron de su lugar de asignación. ¿Sabes por qué? Porque su lugar de asignación eran los hermanos de José, chismosos, y le aborrecían. Era un lugar donde las ovejas no eran sus ovejas, eran las ovejas del Padre, es decir, el ministerio de otros. O la cárcel, y sin embargo corrieron porque dijeron, esto no puede ser la voluntad de Dios para mi vida. He escuchado tanta gente en estos 2 últimos años, casi 3 últimos años, decir, es que la voluntad de Dios para mi vida no puede ser esta, la voluntad de Dios para mi vida es otra, porque es que la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces explícame el proceso de José, explícame el proceso de Pablo, o explícame el proceso de Jesús mismo como hombre. Dice que Él fue enseñado, la obediencia la aprendió como en el sufrimiento, en la disciplina. El apóstol dice que la disciplina en el tiempo presente produce en nosotros una tristeza según Dios, y esa tristeza produce en nosotros fruto digno de arrepentimiento. Y la razón por la cual muchos no pueden ser promocionados en el año 2011 a una unción pastoral que han sido gente colocada como atalayas en los muros es porque corrieron de su lugar de asignación. Ahora, que en Dios hay restauración, amén, pero tienes que vivir el ciclo. En el Señor tienes que vivir el proceso, porque si tú no aprobaste primer grado, lo siento, no te puedes graduar de doctor. Tú tienes que caminar primer grado, segundo grado, tercer grado, terminar elemental, terminar el high school, y así sucesivamente, hasta que entonces tú puedes adquirir tu bachelor cuando tú sacas tu licenciatura, y entonces a partir de ahí te especializas. Pero en la iglesia es el único lugar donde nosotros decimos que porque Dios me restaura y entonces todas las materias las perdí, entonces automáticamente me convierto en doctor. Esta es la razón por la que tenemos tanto muerto en la iglesia, porque tenemos un montón de gente llamándose doctor y utilizando el bisturí para la restauración, que no saben ni siquiera leer ni escribir. Estoy hablando en el sentido figurado, y en el nombre de Jesús, el que tiene oído para oír, oye lo que el Espíritu Santo está diciendo. Tenemos un montón de gente llamándose maestros que ni siquiera saben sumar ni restar en el Señor, porque suman 1 más 1 es 2 según el orden del mundo, y no entienden que en Dios el único que puede multiplicar por 0 y no le da 0, sino que le da infinito, es a Dios, pero no lo pudieron aprender en la escuela del Señor y hoy se llaman entonces maestros. Y por eso tenemos un pueblo viviendo en derrota, porque tenemos montones de personas que han perdido el entrenamiento porque huyeron del campo de entrenamiento
Pero entonces ellos mismos se autodenominaron y se autoposicionaron. Pero en el nombre de Jesús hemos llegado al tiempo donde los autoposicionamientos y los autonombramientos se acabaron. Y qué bueno, porque nosotros somos parte de un ejército que está declarando el corazón de Dios y estamos diciendo: los verdaderos maestros llegan, los verdaderos pastores son establecidos, los verdaderos apóstoles son establecidos. No uno que se enseñorea de la grey, sino uno que sabe servirle a la grey. Que los verdaderos profetas están siendo establecidos, no uno que te dice: mándame $1000 para darte la palabra, porque esos son adivinos y son magos, astrólogos que están metidos dentro de la iglesia llamándose profetas. Pero en el nombre de Jesús llegó el tiempo donde estamos viendo restauradas todas las cosas, y no se refiere a los ministerios, sino ministros con un corazón para Dios, que saben dignificar su posición en el Señor. Esto es lo que vemos aquí. El lugar de asignación de José al principio fue un lugar donde él tenía que aprender a enmudecerse y a someter los principados y las potestades que estaban operando en la vida de sus hermanos. Y él decidió al principio que sembró mal reporte, pero cuando José entendió su proceso, lo vemos que vivió la cárcel, lo vemos que vivió la calumnia, lo vemos que permaneció en el proceso porque entendió: si yo no puedo gobernar en mi primer lugar asignado, ¿cómo voy a ser colocado sobre naciones? Tenemos montones de hombres y aún de mujeres que se llaman apóstoles y profetas sobre las naciones, pero son unos lascivos que tienen 3 y 4 matrimonios. Y no me vengas a mí en este momento, en el nombre de Jesús, con que es que el divorciado no puede ministrar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hombres y mujeres que cada vez que ven un hombre, que cada vez que ven la iglesia una mujer que le ve lo que no le tiene que ver, entonces hasta ahí dejó a la vieja que tenía y se casa con la secretaria, y entonces después quiere venir por televisión a enseñar sobre familia. En el nombre de Jesús, Jesús se acaba. Porque si tú no puedes vencer sobre tus problemas de lujuria y de lascivia, no tienes autoridad para venir a enseñar el cuerpo de Cristo. No tienes autoridad para venir a enseñar el cuerpo de Cristo cuando eres uno que está pronosticando y no sabes escuchar la palabra de Dios, porque ni siquiera tomas tiempo para conocer la palabra que es escrita de Dios, que es la autoridad final. La autoridad final. Y entonces tenemos una mezcolanza en la iglesia porque tenemos un montón de gente que se ha establecido, que se ha llamado a sí misma los que no es y los que no han sido puestos por Dios. Y por eso la palabra que Dios le da a Ezequiel es ¿cuál? Le dice: Ezequiel, voy a traer pastores con mi corazón. Y en el nombre de Jesús yo lo declaro. Y termino en Génesis 37:2, cuando habla acerca de que este muchacho estaba con sus hermanos que estaban pastoreando. Esto es lo que voy a tratar en mi próximo programa. No te lo pierdas, porque va a ser de bendición para tu vida. Vas a entender que el equipo que te ha sido asignado en este momento quizás no son los mejores, pero son el equipo que Dios te puso, y que tienes que aprender a trabajar en unidad con las personas que Dios puso a tu lado, porque no solamente son gente de Dios, aunque no parezcan, sino que son instrumentos poderosos en las manos de Dios para llevarte a tu destino y para llevarte al cumplimiento del propósito eterno de Dios en tu vida, para la gloria de Dios. Ahí está nuestro teléfono, llámanos, 713-408-3068. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú ni te asustas ni te ofendes por la palabra, sino que tienes el corazón para recibir la palabra. Y si esta palabra justamente ha pegado en el lugar de pecado o ha pecado en el lugar de injusticia en tu vida, entonces simplemente produce la transformación y no sales llorando ni sales hablando mal del ministerio porque la palabra te ofendió, sino que ahora en madurez te levantas y asumes tu posición y dices: ciertamente pecado, pero Dios es bueno, me perdona y yo puedo ser restaurado. En el nombre de Jesús te bendigo con una palabra revelada y te espero en mi próximo programa.